la primera parte del día de hoy va a estar Alan Espinosa Trujillo, que es egresado de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien presentará el proyecto de vivienda colectiva, integración y reordenamiento de espacios públicos en la Villa Olímpica en Ñuñoa, Santiago de Chile. Y posteriormente presentarán Lisette Arancibia, Carolina Carrasco y Sebastián Escudero, que son estudiantes de la Universidad Andrés Bello y quienes obtuvieron el primer lugar en el concurso Proyectar a Conciencia del año pasado. Así que démosles un fuerte aplauso para empezar. Hola, buenos días. Como decía la profesora, mi proyecto habla, el tema se puede predecir vivienda y espacio público. ¿Ya? Nace de una premisa de que el modo de habitar los espacios públicos condiciona la calidad de vida de los habitantes. ¿Ya? Y considerando el factor de que desde los años 70, desde la dictadura, el espacio público se transformó en un bien de consumo, entró a jugar al mercado. Esto consolidó la segregación de los espacios públicos, tanto en temas sociales, tanto en el patrimonio cultural, como en el patrimonio arquitectónico y el respeto al patrimonio. El proyecto está ubicado en la comuna de Ñuñoa. La comuna de Ñuñoa tiene sobre unos 160.000 habitantes y está dividida en dos por Avenida Grecia. Grecia Norte tiene todo el sector que nosotros conocemos como la Plaza Ñuñoa, zonas como Plaza Gaña, que son de alto desarrollo inmobiliario, y la que de alguna manera condena a la comuna como con altos estándares de calidad de vida. Lo que no se cumple completamente porque tenemos en la zona sur villas como la Villa de los Jardines, la población Rosita Renal, la población Rebeca Mate, la población Ezequiel González Cortés. Para hacer un resumen de todas estas villas, tienen buena calidad de dimensionamiento quizás, tienen buena calidad de espacios públicos, pero los espacios públicos no están trabajados. Y además la calidad de los materiales no ha logrado mantener durante el tiempo, entonces las casas se llueven, hay altos índices de delincuencia. El diseño del espacio público mismo, en el caso de la población Rosita Renal, que es bien icónico, por ejemplo, los pasajes de la población Rosita Renal no miden más de 2 metros y tienen una línea de postes de alumbrado público en el centro, entonces a los vecinos les queda como 1 metro para llegar a sus casas. Eso aumenta los índices de delincuencia. En el caso de la Villa Olímpica, que está en este sector de acá, la Villa Olímpica fue edificada entre el año 61 y el 67, fue mandada por la Corvi. Y bueno, la calidad de la edificación en diseño es muy buena porque es de la escuela moderna, pero la calidad de los materiales fue muy mala. De hecho, la primera constructora que tomó el proyecto terminó saliendo del proyecto, y cuando se terminó la villa, después de los años 80, se vio las consecuencias de eso. Se cayó gran parte de la villa, tuvieron que reconstruir, botar gran parte de los edificios, y en el caso del año 2010 ya se vio tuvo el daño absoluto, y la gente de los edificios quedó durmiendo en las carpas de las plazas interiores de la villa. En el caso icónico que aquí se ve, el edificio de la FACH. El edificio de la FACH fue un edificio que, como la institución no quiso invertir dinero en restaurar este edificio, reinstaló, reubicó a sus funcionarios y lo dejó abandonado. Por eso se creó el comité número 1 de vivienda de la Villa Olímpica, porque la Villa Olímpica y todo Ñuñoa Sur tiene altos índices de hacinamiento. Con esto se empezaron a movilizar en torno al tema de la vivienda en Ñuñoa y lograron conseguir que la FACH devolviera este edificio a bienes nacionales y hicieron un compromiso con el Ministerio de Vivienda para asignar la vivienda social. Evidentemente, a raíz de esto, muchas comunidades empezaron a organizarse en comités de vivienda y crearon en la coordinadora Nehuén. Entonces, al día de hoy, todo el sector de Ñuñoa Sur está organizado en torno al tema de la vivienda. La Villa Olímpica en concreto está ubicada entre Avenida Grecia, Loncalá, Maratón y Carlos Digno. Esos son los límites virtuales. Los reales terminan un poco antes en Loncalá. Por este sector de Oriente tenemos una zona de galpones, el Laboratorio Chile, el Instituto de Salud Pública, que no son parte de la villa, y en la zona norte tenemos 7 viviendas y un conjunto habitacional que tampoco son parte de la villa. O sea, no fueron declarados zona típica el año 2017. Bueno, hay unos datos extra que son... En
en términos de análisis, bueno, la Villa Olímpica está en un entorno más o menos de una escala similar. Son viviendas de 5 pisos, bloques de 5 pisos en la zona sur de Grecia, y en la zona norte tenemos las viviendas de 1 pisos de mayor envergadura. Las áreas verdes realmente públicas y bien conservadas son el Parque San Eugenio, que está en este sector de acá, la plaza central de la Villa Olímpica y el Estadio Nacional, que también tiene áreas verdes, pero la calidad de la área verde no es buena y no tiene un acceso y no hay un libre uso de ese espacio. En el caso del transporte, podemos ver que tiene alta conectividad, pero no ingresa el transporte a las áreas de la Villa Olímpica. Y las tensiones de flujo se concentran hacia el sector del metro Estadio Nacional, que está como está afuera, y hacia el metro Ñuble. Ya también considerando importante conexión el paradero de la Avenida de Grecia. Entonces, como resumen, tenemos un espacio que es una zona de galpón, una zona industrial, que tenemos a un costado de la villa que no tiene la misma función. Tenemos el Instituto de Salud Pública, que tiene una escala similar y respeta el espacio. Tenemos un entorno de vivienda que está consolidado como espacio de vivienda, y como equipamiento simbólico de la villa, porque la villa cuando se edificó con todo su equipamiento, de hecho no se terminó el equipamiento, tenemos el supermercado, que es el caso más icónico porque es lo que concentra todas las actividades de la villa. Bueno, como les decía, la villa fue un encargo de la COR, que sí que tiene toda la estética y la funcionalidad moderna. Hay una distribución de bloques tratando de direccionar los flujos o contenerlos en estas plazas interiores. Pero en los años 90 entró en juego otro factor, que fueron los cierres perimetrales. El municipio financió unos cierres perimetrales que de alguna manera privaron el libre acceso al espacio público. Esto se consolidó no solo en los cierres perimetrales del conjunto como tal, sino que también los vecinos de los primeros pisos se tomaron en algunos casos 25 metros de este jardín, en algunos casos de manera colectiva, en otros casos de manera individual. Bueno, el municipio, aparte de esta jugada que hizo en los años 90, que no fue muy efectiva porque la delincuencia no bajó mucho gracias a esos cierres, en realidad las rejas están abiertas todo el día, ha hecho otra propuesta. El año pasado hizo una propuesta de abrir Avenida Salvador Sur, que viene desde acá. Avenida Salvador viene desde acá, Salvador Sur es todo esto. O sea, romper con todos los potenciales espacios públicos de la Villa Olímpica. En ese caso, pues claro, uno se pregunta por qué quieren dividir una villa que es zona típica en dos. Porque en la zona de acá, en Ñuble con Vicuña Maquena, están haciendo un mall. Entonces requiere mayor conectividad y, como les decía al comienzo, la mercantilización del espacio público en el fondo lo permite éticamente, quizás para los que trabajan en el municipio. Mi propuesta busca reforzar los flujos peatonales, reforzar lo que es la conectividad y romper el claustro de la Vía Olímpica y sobre todo crear una apertura semi-peatonal en la calle Fidias, que está paralela a Carlos Timpón, para un poco contraponerse a esa propuesta del municipio y demostrar que hay una forma de hacer las cosas, que podemos fortalecer el tejido urbano, podemos fortalecer el integrar la villa en sí misma, podemos recuperar estos espacios con mejor alumbrado público, mejora de las veredas, podemos generar una apertura en estas 7 viviendas que se eliminan y generar una plaza de acceso, un atrio de acceso a la Villa Olímpica. Podemos en esta zona de acá tomar el laboratorio de Chile y transformarlo en un equipamiento que sea para la comunidad, que relacione el estadio, que a todo esto el estadio da toda una espalda de estacionamiento. Podemos relacionar el estadio, el tema deportivo con la Villa Olímpica misma. Y además podemos generar en este espacio del galpón un conjunto habitacional que logre suplir las necesidades del déficit habitacional que hay en la comuna y sobre todo que hay en la villa, porque los índices de hacinamiento, insisto, son muy altos. Aquí tenemos un poco lo que se pretende hacer en la calle Fidias, que hoy en día funciona así, con los cierres perimetrales. Esa es la cantidad de metros que se toman los vecinos como antejardín. Entonces, recuperar esos espacios para la comunidad y gestionar un poco la ubicación de esos estacionamientos, que no sé si logran verlo ahí.
ordenar un poco los estacionamientos en estas zonas, recuperar estos espacios con los módulos de recuperación. Estos módulos no son solo almacenamiento, sino que también la idea es generar recorrido, es generar espacios para poder desarrollar actividades comerciales, juegos, máquinas de ejercicio, equipar la vía olímpica. El proyecto de vivienda está ubicado, como les decía, en esta zona, en la zona de Galpones, que es el único espacio industrial, entre comillas, dentro de la villa. Y además, tomar este edificio del Laboratorio de Chile y darle una nueva función, el Centro para los Deportes de Bajo Impacto y Rehabilitación, que en el fondo, Centro para los Deportes de Bajo Impacto, Rehabilitación, y en esta zona, que vendría a ser la zona de acá, un espacio para el adulto mayor, ya un centro para el adulto mayor que hoy en día solo existe en la zona norte de la comuna. La distribución de los bloques tiende a evocar un poco el diseño original de la Villa Olímpica, con patios interiores generando 4 centros, generando 2 aperturas, una hacia Maratón y otra hacia Carlos Pitbull, y también permitiendo la permeabilidad absoluta de la placa, ¿ya? Para poder generar circuitos en torno a en sí misma. ¿Ya? Los edificios se componen de distintos soportes de vivienda. La idea es que hay una mixtura, son viviendas de integración. Entonces, además de haber distintos tipos de vivienda social, la idea es que haya una tipología que sea de vivienda particular. El conjunto en sí tiene 7 bloques con 234 viviendas, son 160 viviendas sociales y 74 viviendas particulares. Ya tiene estacionamiento en superficie y tiene también estacionamiento subterráneo. Podemos ver distintos niveles de flujo, uno que conecta la plaza en sí misma y otros flujos que son más directos como las veredas. El programa en la placa contiene todo lo que le hace falta a la villa hoy en día, que es una biblioteca, tenemos en este sector una biblioteca, una sala cuna, tenemos equipamiento como comunitario que sería la sala de consejo, la sala de talleres. En todo el frente que da hacia Carlos Pitbull tenemos equipamiento de comercio, pero un comercio que se abre a las grandes cadenas para poder atraer al visitante con algo que conocen. Tenemos también comercio de escala local, que son los abarrotes, son el comercio de panadería, verdulería. Tenemos acá en este edificio un soporte para la radio comunitaria, que la radio comunitaria hoy en día funciona, pero desde la casa de una de las vecinas de la Villa Olímpica. Y en las áreas verdes tenemos una zona de juegos que se relaciona con la sala cuna, una zona con un canil, una zona dedicada al deporte, la plaza central, que es el gran elemento articulador de la villa, de los flujos, y una zona dedicada al comercio. ¿Ya? Esto rescata hoy en día un programa que existe a un costado del supermercado de la Villa Olímpica y le da un soporte más dedicado, y también aprovechando la necesidad que tienen todos estos flujos de desplazarse hacia la salida de la estación de metro Estadio Nacional. Va a tener un permanente flujo y va a poder desarrollarse mejor ese comercio. La arborización, un árbol cada 2 habitantes como es la norma, pero se enfoca no solamente en la flora nativa, que vendría a ser el canelo, el quillay y el peyoto, sino que también se introducen flora que no es nativa en la plaza central, aprovechándose del elemento agua que hay en unos espejos de agua en el centro articulador. Todos estos elementos son el gran integrador entre la vivienda y el espacio público. ¿Ya? Todo este equipamiento de alguna manera crea un lazo integrador entre estos 2 elementos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la zona de juego logra ingresar dentro de la placa del edificio. Ahí está acompañado de la sala cuna. Tenemos la plaza central, que es un elemento articulador. Podemos ver la permeabilidad del edificio que se puede traspasar en cualquier parte. Bueno, la sala cuna, en este caso tenemos el acceso a la sala cuna con las salas de las parvularias, con sus baños. Tenemos la sala de juego, la sala de las cunas, el baño de los niños, la cocina. Tenemos esta plaza, y aquí ya estamos en el exterior, tenemos la plaza que ingresa con una caja de arena, tenemos aquí el acceso del edificio. Entonces hay un programa continuo, pero en todo momento hay un programa
pero se relaciona bien el edificio, el acceso del edificio con su secretero, con lo que es la sala común. En el caso de la biblioteca igual, tenemos en esta zona de acá de los accesos al edificio de la vivienda, tenemos un hall común, la sala de estudio y la biblioteca. En el caso del comercio es distinto porque la idea es presentar el soporte de comercio, que es el mismo soporte de vivienda, para que sea adaptable a todas las escalas posibles que podían tener estas grandes cadenas de comercio. También entendiendo que este comercio se desborda hacia la placa, hacia el exterior. Los estacionamientos, como les decía, el conjunto tiene dos estacionamientos subterráneos. Estos están focalizados en los edificios que concentran la mayor cantidad de vivienda particular, ¿ya? Porque ellos lo pueden financiar y de alguna manera logran quitar la densificada masa de automóviles que hay en la superficie. También podemos ver aquí las texturas, hay el sistema de las distintas velocidades, tenemos elementos como una especie de rieles como durmientes de hormigón que dan una dirección más pausada, también más pausado en torno a la villa. Bueno, los edificios en sí tienen una crujía promedio de 13 metros. Aquí podemos ver la sustracción de algunos elementos que son parte de los soportes que se sacan del edificio para generar estos espacios de tránsito. Estos de acá se generan también el elemento, evoca un poco el elemento pasarela que existen en todas las viviendas de zona construidas por la Corby. Y tenemos la eliminación de soporte en superficie también. ¿Esto qué es lo que genera? La gente siempre tiene la necesidad de usar espacios públicos, de usar espacios para poder desarrollar actividades privadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si los vecinos de la Villa Olímpica hoy en día quieren hacer un asado? Tienen que salir a la terraza. Y a la terraza, al pasillo, un espacio que no está preparado para eso. Este proyecto considera toda la parte superior del edificio que tiene orientación oriente-poniente como un espacio intermedio para evitar la apropiación del espacio público. Estos elementos también se rigen por la estructura del soporte de vivienda, entonces se crean pequeños módulos que se pueden compartir y tienen además una conexión visual con el vecino que invita a compartir entre ellos. Bueno, las tipologías de vivienda son 4. Como les decía, el concepto de soporte de Haberken intenté seguirlo lo más posible. Este es el que es más fidedigno en la estructura de Haberken. Esta es una adaptación un poco más osada. En el fondo, este es un soporte de vivienda y este de acá es otro. La vivienda tipología número 1 se rige por el cuadro de dimensionamiento mínimo para las viviendas de fondo solidario, o sea, es una vivienda social, pero una vivienda de accesibilidad universal. La tipología número 2 es la vivienda que se entrega como vivienda particular, que tiene 35 metros cuadrados, en este caso tiene 70 metros cuadrados, en doble soporte. Esta también tiene 70 metros cuadrados, un dúplex con 2 dormitorios. Y aquí, todas estas anteriores eran orientación oriente-poniente. Y esta vivienda, la tipología número 4, con orientación norte, es la que responde un poco más a la lógica de la vivienda de la Villa Olímpica, es bastante similar. Pero a diferencia de la Villa Olímpica, todos estos departamentos se desplazan del límite del edificio, en algunos casos con terrazas de 1,5 metros, en algunos casos con un desplazamiento simple de 40 centímetros, que permite la integración de sombreaderas, ¿ya? Sombreaderas que logran tamizar la luz del sol. Bueno, aquí podemos ver también la sustracción hay la sustracción de un soporte, aquí tenemos la sustracción de otro soporte, aquí ya se generan esos espacios de encuentro y se extiende el tránsito de llegar al departamento. Como detalle tenemos que todas las cubiertas que son con orientación norte están preparadas para ser cubiertas de eficiencia energética, ¿ya? Colectores solares, paneles fotovoltaicos.
Y como les mencionaba antes, también las cubiertas de orientación oriente-poniente tienen esta sombreadera y tienen estas zonas para poder desarrollar actividades comunitarias. Se ve un edificio. Y eso. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Dice que fue demasiado. ¿Una pregunta, no? ¿Alguien? ¿Nadie? Muchas gracias. Gracias. Tu Superman. Hola, bueno, nosotros vamos a hablar de nuestro proyecto, se llama CIT de la Paz, es nuestro caso de estudio. Está ubicado en Avenida La Paz, 450-576, en la comuna de Independencia. Actualmente se conoce como conjunto Vega y Noriega porque no tiene registros de quién era su arquitecto. Y el único registro que tenía era el cartel en la entrada del CIT, que decía Vega y Noriega, y por ende los registros históricos quedó para ese nombre. El concurso Proyectar a Conciencia en el año 2018 se basó principalmente en el programa de protección patrimonio familiar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde las tres grandes premisas eran mejorar el equipamiento urbano, la ampliación programática y la modernización de su envolvente con soluciones pasivas exteriores. A lo que nosotras agregamos dentro del proyecto fue una conservación de patrimonio de este sistema. Nuestro caso de estudio empezó un poco con el levantamiento de información de este sistema. Actualmente posee diferentes problemáticas estructurales, como financiación en los tipos de suelo, problemas con los techos, donde al ser de madera y tener tantos años, porque este es un CIT que se construyó en 1911, siendo uno de los más antiguos de Santiago, considerado como vivienda social, posee muchas carencias, tanto como en la decadencia de los muros, las filtraciones de agua, el uso del adobe, diferencias estructurales que son críticas para la calidad de vida de las personas en el CIT. También tenemos que considerar que dentro de este conjunto tenemos pequeños pasillos, como se ve por ahí, en donde se puede circular y donde, al haber al inicio algunos más anchos, la gente se los toma para poner automóviles. Eso se nota muy bien. Entonces, es un terreno y un conjunto demasiado grande que no tiene espacio para que la gente se recree y las personas se lo toman, con diferentes usos como estacionamiento o atochan y no se puede aprovechar. En estricto rigor, el espacio público dentro del conjunto se ve más como una apropiación privada y solamente como una circulación entre las viviendas en vez de un uso de recreación. Acá podemos ver una aproximación de la situación actual que tenemos del conjunto. Hay un total de 24 casas que están por módulo, vienen de a dos y están pegadas. Antiguamente existían estos espacios de acá, eran patios interiores, y actualmente están todos techados o tapados, en donde la gente, que la mayoría de los usuarios de estas casas son inmigrantes, tienden a hacerlo
habitaciones nuevas o la aprovechan para hacer espacios dentro de lo que son estas casas. También si podemos mirar hacia afuera, tenemos acá un espacio público que está totalmente desaprovechado y mal cuidado porque se producen acumulaciones de basura acá y también se ocupa de estacionamiento. Entonces, hay una gran pérdida de lo que es el espacio y de lo que era la tipología de la casa y el uso de cómo estaban pensadas estas casas. El usuario promedio que existe dentro de estas viviendas son inmigrantes, en los cuales los propietarios hacen subdivisiones, haciendo el cierre de los patios interiores y asignando a todos los habitantes de este conjunto. Acá podemos ver una planta del conjunto, este es solo un primer nivel, que es lo actual. Y bueno, acá se produce lo que le comentábamos, que primero hay pasillos angostos, después hay pasillos más anchos, donde estos vehículos de acá entran y se generan atachamientos. Y afuera el desaprovechamiento del espacio público en Avenida La Paz. Acá podemos ver la planta, no se nota mucho, pero la planta original y el corte de esta con la inclinación, y acá hay un corte longitudinal de todo el conjunto, donde se puede ver cómo estos patios están cubiertos y se utilizan para, no sé, cortar la ropa o diferentes acciones que en verdad no era el uso que se pretendía para estos espacios. El proyecto original, antes de que se modificara para el uso de inmigrantes, comprendía de amplios espacios de vivienda, tanto en habitaciones, espacios comunes, patios interiores. Era una vivienda relacionada no con su contexto, sino que en su interior, como una calidad de vida que nosotros queremos rescatar. Como estrategias, lo primero que vimos fue el tema de la densidad. Ver cómo hoy en día el usuario generalmente de estos sitios es un inmigrante que trae familia del exterior y por ende lo que necesita es generar pequeños espacios para vivir, pero que sean de calidad. En este caso no existe porque hay un atachamiento o un exceso de densidad de las personas. Después tenemos la escasez lumínica, a que se refiere esto, al ser tapados todos estos jardines interiores y al estar bloqueados estos accesos públicos, se pierde el ingreso de luz que se generaba con estos patios interiores antiguamente. Están ahí. Lo que queremos hacer nosotros es, uno, rescatar estos patios interiores para poder dar luz a la vivienda. Dos, generar patios exteriores para generar espacio público dentro de este conjunto. Tres, generar un nuevo programa que es pensando en cómo solucionar una vivienda adaptable o de mejor calidad para este tipo de usuario que llega. Y cuatro, es nuestra propuesta lumínica, que al hacer nosotros un nuevo programa generamos un segundo nivel. Por ende, necesitamos ingresar luz a nuestro proyecto. Como propuesta en la planta, la primera operación es abrir los patios interiores, generar el programa común como cocina, baño, bicicletero, living, comedor, paso de estar en un primer nivel, y en un segundo nivel solo dejar el programa habitacional con los servicios básicos, en donde ahora no solamente no carecen de ningún programa, sino que pueden separar lo que es su vida privada en las habitaciones y su vida en conjunto o en comunidad en un primer nivel. Abriendo los patios interiores, en cada unidad generamos o habilitamos luz natural principalmente, y habilitamos la vigilación de la vivienda, que actualmente no la tiene, ninguna de estas dos cosas. Además, generamos un sistema de lucarnas que va en el segundo nivel, orientado según la orientación de la casa, que tenemos dos orientaciones, de esta forma más alargada y una más achatada, en donde orientamos la entrada y la facilitación de ventilación hacia este segundo nivel con las lucarnas en el proyecto. Nosotros, al generar un segundo nivel, duplicamos los metros cuadrados originales de la vivienda,
en donde nosotros hacemos la operación de sustraer 4 viviendas al interior del CITE, generando un parque interior para poder proliferar el espacio público, que no se apropie, y generar áreas de esparcimiento y recreación. Aparte de que genera una entrada de luz a las otras viviendas desde el exterior y no solamente desde arriba, y la ventilación del mismo conjunto. Aquí la idea es mostrar un poquito cómo funciona el hecho de la conservación de la fachada original de este conjunto. Era un punto súper importante para nosotros el hecho de rescatar la tipología de casa antigua y mantenerla durante el tiempo, y además hacer un segundo nivel que aprovecha este nuevo material que se nos proporcionaba en el concurso, pero además generaba un reflejo un poco de las diferencias, o sea, las diferentes arquitecturas que se pueden generar con el tiempo, se pueden crear. Bueno, acá se ve un poco el sistema de lucarnas, cómo funcionan, en contraste con los patios interiores y las áreas del interior del proyecto. Y el uso de también vegetación dentro de estas mismas viviendas para generar una mejor calidad de vida. En la planta del conjunto podemos ver que ahora el área verde o el espacio público tiene cierta importancia dentro del conjunto, en donde ahora los pasajes no son solamente pasillos, sino que son habilitadores a esta plaza central, en donde las viviendas que tienen una cara visible hacia el parque están conectadas de manera visual, desde la vivienda hacia el parque, desde el parque hacia la vivienda. En el segundo piso mostramos principalmente, son todas unidades habitacionales, de 2 a una vivienda. En la isométrica podemos ver cómo ahora el proyecto se relaciona o se abre hacia su contexto. El contexto de Independencia es más bien entre vivienda y comercial o de bodega industrial, en donde la vivienda no es homogénea. Son CITES, son distintos tipos de viviendas, son distintos tipos de industria, en donde la cara de Avenida La Paz no solamente es peatonal, sino que también es de alto tránsito vehicular y de camiones, en donde nosotros logramos abrir el espacio público dejando de lado los estacionamientos para que se pueda lograr entrar al CITE. Bueno, acá hay unas pequeñas imágenes objetivo donde se puede entender qué es lo que pasa dentro de este conjunto. Aquí está el espacio, la gran plaza que se abre con la visual de las viviendas y las fachadas en conservación. Paralelamente tenemos estas visuales dentro de uno de estos módulos de casa y la vista hacia arriba de cómo quedarían estos patios abiertos con las lucarnas. Hay un contraste de lo que es el antes y el después, en el vacío, o sea, aquí el lleno y acá el vacío que se generó. Y bueno, la comparación del antes y el ahora y el espacio público de lo que es nuestra propuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Allá. Hola, buenos días. Gracias por venir. A mí me queda una duda sobre el tema. Ustedes atacan la condición de hacinamiento, ¿cierto?, que se da en estos CITES, pero ¿cómo es la elección del lugar? Porque si bien en Santiago empieza a pasar la condición de hacinamiento en diferentes lugares, entonces esa es más que nada la duda, ¿cómo eligen el lugar a intervenir? Cuando empezamos a hacer un estudio previo para escoger el lugar de nuestro proyecto, lo primero que nos planteamos fue, ¿qué tipologías de viviendas sociales existen en Chile? Y llegamos al bloque, a
las diferentes villas, un montón de iconos que hay, pero nos empezamos a cuestionar qué pasa con los CITES, porque fueron, por no decir, de las primeras viviendas sociales que se creó en la historia de Chile. Entonces fue, ok, vamos a tomar esta vivienda social que tiene un metraje increíble, que tiene unas cualidades increíbles, que son estos accesos de luz, que se pueden aprovechar para generar más espacios, que hoy en día no se ponen en valor. Entonces fue un poco la búsqueda de encontrar este CITE o esta tipología que nos llevara a un poco más allá de trabajar con el típico block, que ya son soluciones que ya están mega trabajadas o que se siguen viendo. Queríamos buscar una alternativa más. Y bueno, al momento de ver todos los CITES, rescatamos este en particular. Uno, por la tipología que es casa antigua. Dos, por ser uno de los primeros en construirse en Santiago. Y dos, porque también está bien ubicado. O sea, estamos a aproximadamente 3 cuadras de La Vega, tiene un metro cerca, tiene una conexión, está en una avenida. Entonces, la idea también de este concurso es generar un pequeño espacio público, y este espacio donde está ubicado carece de este espacio público. Entonces, nos pareció unas condicionantes ideales para escoger. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muchas gracias. Bueno, queríamos agradecer ambas presentaciones, creemos que fueron muy interesantes y sin duda pueden ser una contribución importante a los participantes que están trabajando en el workshop, desde las estrategias de diseño, ¿cierto?, hasta como la imagen que va a cambiar y detonar nuevas relaciones públicas, privadas con estos conjuntos habitacionales. Ahora los queríamos invitamos a todos a un pequeño coffee break en el patio de la casona y a las 11 nos reunimos acá para empezar la contrapropuesta.